Adoremos al Señor con júbilo y cantemos con gozo al Dios de nuestra salvación, al que es digno de adoración. Sí, Señor. Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Contemplando yo la cruz, la excelencia puedo ver, tu justicia y santo amor derramado sobre mí, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Herederos con Jesús de su reino celestial, damos gloria y honor a nuestro bendito Dios, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Tu reino es para siempre, Señor. Exaltamos tu nombre, oh Rey. No hay nadie como tú. Tú eres Dios de dioses, Señor. Tú estás sobre todo, Señor. Tu nombre, Señor, adorarán por siempre, Señor, nuestros corazones. Tú eres digno, al que es digno, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad,
a ti, Señor. Amén. Amén. Oremos juntos al Señor. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos dónde está tu Dios. Porque te abates, alma mía.
canción de noche conmigo estará. Muy buena noche, mis hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Dios los bendiga una vez más, mis hermanos. Enviamos un cordial saludo de parte de Casa de Oración Nueva York. Bienvenidos sean todos en esta noche. Una noche más de viernes en el cual estamos listos y preparados, ¿verdad?, para escuchar la palabra del Señor. Pues bienvenidos nuevamente, mis hermanos, y estamos contentos, ¿verdad?, de que el Señor nos ha regalado un tiempo más y en el cual podremos escuchar su palabra y poderla llevar a cabo. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Bueno, esta noche quiero compartir un tema que el Señor ponía en mi corazón y el tema de esta noche se llamará Corazones Bondadosos. Y si fuera tan amable, puede acompañarme abriendo su Biblia, por favor, en Efesios 4:32. Yo voy a leer una versión diferente, Nueva Biblia Viva. Se va a escuchar un poco diferente, pero la encontré un poco más simple para que nosotros podamos entender acerca de lo que estamos hablando en esta noche. Pablo aquí les escribe, ¿verdad? Y al final veremos un poco más acerca de lo que Pablo está refiriéndose aquí. Efesios 4:32 dice: al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. En cuanto nosotros nacimos de nuevo, mis hermanos, hemos ya explicado muchas veces muchas cosas que pasaron con nosotros. En el tiempo que nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor, el Señor nos dio de su Espíritu. El Señor nos dio ahora una nueva vida, un nuevo corazón, nos transformó, nos limpió de todos nuestros pecados, ¿verdad? Y hay algo que dentro de todo eso que nosotros recibimos de parte del Señor, es que vienen muchas cualidades también. Hay algo que nosotros recibimos de parte del Señor, no solamente el nacer de nuevo, sino que también recibimos la regeneración, recibimos la corrección, ¿verdad? Y juntamente con Él nosotros recibimos ahora el Espíritu Santo de Dios. Y por medio de Él es que nosotros ahora como creyentes, ¿verdad?, comenzamos a dar frutos, comenzamos a dar lo que el cristiano debe de vivir cada día. Entre todas estas las cualidades que Dios nos da, ¿verdad?, viene esta parte, el ser bondadosos. Ahora bien, probablemente usted diría: bueno, yo he sido bondadoso incluso antes de conocer al Señor, y qué bueno por eso, pero también debemos recordar que hay una bondad también, pudiera decirlo así, terrenal, el cual es fuera del orden del Señor, el cual lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué significa bondadoso o qué significa bondad? Mire, el diccionario Vine lo define de esta manera. Dice: amor constante, gracia, misericordia, fidelidad, devoción. Desde esta manera, como el diccionario, ¿verdad?, uno de los que nosotros utilizamos normalmente, no es que sea el único, sino que es el que nosotros tenemos a la mano, lo define de esta manera y tiene estas cualidades, la palabra bondadoso. El diccionario de la Real Academia lo describe de esta manera: cualidad de bueno, dice, inclinación a hacer el bien, amabilidad de una persona respecto a la otra. Y mire que hay unas partes como que coinciden con esto, de una u otra manera coinciden con lo que
tanto el diccionario Vine lo describe como el otro. Ahora bien, viendo todo esto, mis hermanos, a veces nosotros creemos o pensamos que el ser bondadosos o tener o hacer bondad con alguien muchas veces simplemente implica el hacerle un favor a alguien en el sentido tangible o el sentido de darle algo más a alguien, el cual también tiene que ver. Pero cuando hablamos de la bondad, mis hermanos, o la bondad de Dios, no solamente se trata de dar algo tangible o algo que nosotros podamos tocar. Un ejemplo que muchas veces hemos utilizado, el poder llevarle a alguien un plato de comida. Eso también es parte de la bondad, pero va muchísimo más allá de solamente llevar ese tipo de cosas o llevarle cualquier otro tipo de sustento a las demás personas. Cuando nosotros vemos en la Biblia cómo el Señor demostró su bondad, cómo el Señor realmente fue con todo el ser humano, cómo realmente es y sigue siendo y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos con el hombre, cómo su bondad se derrama cada día más. Mire, esto va muchísimo más allá, como les decía hace un momento, de simplemente ayudar al prójimo o ayudar a alguien en necesidad, el cual es parte, pero como decía, tiene muchísimo más que solamente eso. Gálatas 6:10, si usted me acompaña, Pablo de igual manera habla aquí nuevamente a los Gálatas por medio de esta epístola y les dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, Pablo les está hablando aquí a los Gálatas, ¿verdad? Una iglesia gentil, una iglesia que no era de descendencia judía, y les pone esto en la mesa y les dice, así que según tengamos oportunidad o según tengan ustedes oportunidad, hagamos el bien a todos. Ahora, el hacer el bien aquí no solamente se trata, como les decía hace un momento, de ver en qué necesidad hay ayudar a otra persona, el cual no vamos a dejar por un lado eso. Esto tiene que ver mucho con esto. Pero Pablo quiere ir más allá aún de todo esto. Y luego dice la segunda parte, y mayormente a los de la familia de la fe. Y mire, si usted se da cuenta, aquí Pablo habla de dos grupos, personas que son creyentes y personas que son inconversas. Y Pablo les dice que nosotros, siempre que tengamos la oportunidad o que tengamos esa facilidad nosotros, que en cuanto dependa de nosotros, dice también Pablo, estad en paz los unos con los otros. Y Pablo aquí se está refiriendo a esto también, que nosotros tengamos o lleguemos a tener esa oportunidad de poder hacer el bien a alguien, que lo hagamos. El hacer el bien no solamente implica, como les decía hace un momento, tomar algo de nosotros y dárselo a los demás. Pablo quiere decir aquí también que nosotros, cuando haya guerras, cuando haya enemistades, cuando haya pleitos, contiendas, distensiones y todo lo que realmente pueda apartarnos de alguna otra persona, nosotros tenemos que tener siempre esa posibilidad y esa necesidad, si pudiera decirlo de esta manera también, de poder hacer el bien en esa área. No dejando nada más ahí diciendo, Dios fue bondadoso conmigo, pero yo puedo vivir como yo quiera. Por eso Pablo dice, mientras podamos nosotros hacer esto, y dice después, hacer el bien con todos. Ahora fíjese que Pablo no excluye aquí a nadie. Pablo, en este caso, le está diciendo a la iglesia que dependa de nosotros el llevarnos bien con todos, poder hacerle el bien también, tanto como los creyentes y no los creyentes, o no creyentes, perdón. El poder nosotros hacer el bien, el poder demostrar la bondad que Dios ha puesto en nosotros, la bondad que hay en nosotros, que recibimos de parte del Señor, poderlo demostrar hacia los demás también. Y más adelante dice, con los de la familia de la fe, a esto también a los creyentes. Aquí ya está hablando obviamente de los hermanos, ¿verdad? Los cristianos, los creyentes en la iglesia. A esos dos grupos nosotros debemos siempre demostrarle nuestra bondad, nuestro amor, nuestra misericordia. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de todo esto?
Mire, hay algo que nosotros debemos recordar siempre y nunca se nos debe pasar esto por alto. Nosotros ahora, como hijos de Dios, tenemos una nueva naturaleza. En otras ocasiones yo he mencionado esto. Cada vez que se menciona la palabra cristiano, la gente siempre espera de nosotros, de usted, de mí, cualquier otra persona que diga ser creyente o ser seguidor o ser discípulo de Jesús, espera siempre lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos, así como la Biblia lo demuestra, ¿verdad? Aunque muchas veces la gente lo ha desgiversado y ha tomado simplemente lo bueno o lo que le conviene a veces, cuando ve y dice a alguien que es cristiano, simplemente quiere ver la parte buena de Dios y de Cristo, el cual sabemos que hay muchas áreas en Él que era bueno. En esta tierra, cuando Él estuvo aquí, sabemos muy bien por los evangelios, cómo Él se comportó, cómo Él fue con aquellos que tenían necesidad, cómo sanó a muchos paralíticos, cómo sanó a personas, ¿verdad?, que estaban enfermas de lepra, cómo realmente Él demostró su amor con los demás, perdonando también a aquellos que lo azotaron, perdonando a aquellos que le hicieron mucho daño. Y bueno, ahora nosotros, como decimos ser cristianos, ¿verdad?, la gente siempre espera esa parte de nosotros. Ahora, la bondad tiene que ser una de esas también, esas partes. Ahora bien, hemos explicado en otras ocasiones que es aquí donde nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo para saber a quién realmente hacerle lo bueno, en el sentido, ahora sí, en el sentido de a quién darle lo que realmente necesitan. Pero en cuanto a ser bondadosos, en el sentido de hacer lo bueno, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra forma de ser, en cuanto haya realmente probablemente alguna distensión o alguna enemistad con alguien, eso siempre tiene que surgir de nosotros. No debemos nosotros tardarnos tanto, ni deberíamos nosotros dejar por mucho tiempo pasar esto en decir, yo tengo un pleito con tal persona. Bueno, el Señor nos demuestra y nos demostró cómo realmente Él fue. Cada vez que venía un pleito, ¿verdad?, el cual veremos más adelante, debemos nosotros actuar y tratar de arreglar o solucionar ese problema. Bueno, el Señor nos ha demostrado y lo ha demostrado a través de la Biblia y a través de la historia su bondad. Por ejemplo, Salmo 145, 8 al 9 dice así, dice el salmista, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 86, 5 dice, porque tú, dice, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ahora, ¿qué podemos ver aquí con estos dos versículos? El salmista, mis hermanos, reconocía la bondad del Señor. Reconocía cómo el Señor realmente, a pesar de estar enojado muchas veces con el ser humano por el pecado y por toda la maldad que el hombre hacía, ¿verdad? El salmista reconocía aquí cómo el Señor es lento para la ira, pero grande misericordia, dice. Y al final de este que leímos por último, decía el Salmo 86, 5, dice, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Ahora, sabemos muy bien que todos aquellos que invocan el nombre del Señor, ¿verdad?, son aquellos que realmente vienen con un corazón sincero delante de Él. Ahora, el Señor no dice, bueno, yo en verdad quiero simplemente tratar con un grupo y otro grupo lo voy a desechar. No, el Señor está siempre ahí esperando a que la persona o el hombre o cualquier que quisiera realmente arreglar su vida con el Señor, venga con un corazón sincero. Y la misericordia de Dios ahí está. El Señor siempre nos está esperando y el salmista lo reconoce. El salmista dice, el Señor realmente tiene misericordia con todos aquellos que invocan su nombre, todos aquellos que vienen con un corazón dispuesto a recibir al Señor. Dios ha demostrado su bondad desde la creación.
La bondad de Dios se ha manifestado, ¿verdad?, en el hombre, en el momento de la creación. ¿Cómo? Bueno, Dios preparó un lugar para que el hombre habitara. Vemos la bondad de Dios ahí. Preparó algo especial para el hombre. Ordenó las cosas, ordenó todos los árboles, ¿verdad?, que dieran fruto cada uno conforme a su especie. Creó animales para que el hombre estuviera encargado de ellos, ¿verdad? Demostró también su bondad, su misericordia en el momento que el hombre pecó. Miren, yo siempre pienso en esto, cómo el Señor realmente tuvo grande misericordia con el hombre y cómo fue tan bondadoso con él que incluso luego que pecó le da la oportunidad de arrepentirse. El hombre no se arrepiente y dentro de todo eso, mis hermanos, Dios sacrifica un cordero y los viste con piel de animales. El Señor no dijo simplemente, bueno, tú te alejaste de mí, te apartaste de mí, pecaste. Bueno, ahora te voy a tener que expulsar de aquí y a ver cómo te va en el camino. No, el Señor todavía ahí, mis hermanos, demostrando su bondad sobre el hombre después de que pecó. Dios demostró también su bondad, mis hermanos, en el tiempo que se levantaba o se edificaba el arca. ¿Cómo? Bueno, vemos el tiempo que el Señor le habla a Noé en este caso y le dice, prepárate, hazte un arca porque vendrá un tiempo difícil. En los capítulos anteriores del Génesis 6, mis hermanos, el Señor habla y dice, wow, realmente la maldad del hombre es mucho. Y solamente de continuo el mal, todos los días es maldad tras maldad que el hombre está haciendo. Y luego dice que el Señor se dolió en su corazón, tan grande era la maldad del hombre delante del Señor, que Él dijo, raeré sobre la faz de la tierra a todo ser creado, a todo el hombre, ¿verdad? Pero luego dice más adelante que a Noé halló gracia delante del Señor. Ahora imagínese usted, en otras ocasiones yo he puesto este ejemplo y he preguntado, ¿qué pasaría si a nosotros se nos diera la oportunidad de tener todo el poder de Dios en nuestras manos y ver todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor? Yo sé que de nosotros diríamos, yo destruiría todo, porque mediríamos todo a nuestra perspectiva. O sea, diríamos, realmente yo la maldad sí no la puedo ver, pero Dios demostró misericordia y vimos su bondad ahí. Dicen algunos estudiosos, 120 años en cuanto se tardó, ¿verdad?, Noé preparando el arca para que pudiera la gente que estaba a su alrededor venir al arrepentimiento. Una vez terminada el arca, nadie quiso arrepentirse, sino que simplemente 8 se arrepintieron y fueron los únicos que pudieron salvarse en ese tiempo. ¿Usted cree que Dios no fue bondadoso con ellos? Claro que lo fue. Dio mucho tiempo todavía para que se arrepintieran, de igual manera como lo está haciendo ahora. También vemos su bondad dándonos a su Hijo. Y para esto quiero que me acompañe a Tito 3, por favor. Tito 3, verso 4 al 6, vamos a leer lo que dice aquí. Pablo escribiéndole a Tito, ¿verdad?, le dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, dice, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mire qué palabras tan tremendas que Pablo le escribe aquí. Dice que realmente Dios nos demostró a nosotros su bondad. ¿Cómo? Enviándonos un Salvador. Y no solamente enviando un Salvador, sino que por medio de Él pudiéramos nosotros ahora ser limpiados, ser purificados, ser transformados a la imagen de Él. Ahora nosotros tenemos esa libertad de poder acercarnos a Dios. Preguntaría, ¿usted cree que Dios no ha sido más que bondadoso con nosotros?
Dios realmente ha manifestado todo esto a nosotros. Lo ha manifestado desde la creación hasta el tiempo que nos encontramos ahora. Dios nos ha enviado a su Hijo para que usted y yo podamos nosotros, así como dice aquí, ser regenerados, ser transformados, ser limpiados, pero no solamente dejarnos ahí, sino que ahora poder nosotros tener la libertad de acercarnos a Él y poder nosotros también compartir de lo que Dios nos ha dado. Mire, si yo le preguntara, ¿usted ha sido bondadoso, mi hermano? Usted diría, claro que sí he sido bondadoso. Y qué bueno por eso, qué bueno que usted haya podido demostrar de esa bondad que usted ha recibido. Pero mire, si usted no lo ha hecho, yo le invito a que realmente ore al Señor y dígale, Señor, dame a entender realmente todo lo que tú hiciste por mí, todo lo que tú nos has enseñado, todo lo que tú demostraste en la cruz. ¿Cómo enviaste a tu Hijo? ¿Cómo veniste, me rescataste? O entender realmente lo que yo recibí de parte de ti. Recibir todo eso, yo sé que no simplemente por algo que yo hice, como decía Pablo aquí, ¿verdad? No por obras de justicia, por algo que nosotros hayamos hecho bueno, sino por misericordia tuya, por bondad tuya. Nos diste a tu Hijo, nos entregaste realmente un tesoro apreciable en nuestras manos y ahora nosotros podernos llamar hijos tuyos. Otro ejemplo que Pablo dice, ¿verdad? En Efesios 2:7, dice de esta manera, el propósito ahora realmente, ¿por qué es que Dios nos ha dado de su bondad o nos ha demostrado de su bondad? Pablo dice en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, yo les decía hace un momento, ¿verdad?, acerca de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pablo está explicando aquí, ¿verdad?, en el contexto de lo que leímos ahorita en Efesios, que hace un tiempo nosotros nos comportábamos como cualquier otro gentil. Vivíamos, ¿verdad?, en la vanidad de nuestra mente, vivíamos de la manera errada, vivíamos de una manera de que vivíamos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y Pablo venía hablando de todo esto, pero luego dice que fuimos reconciliados por su gracia, por su amor, por su bondad hacia nosotros. Fuimos reconciliados, no por obras que nosotros hayamos hecho algo bueno delante del Señor. Ahora, al final lo que leímos ahora, ¿verdad? Él dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y yo quiero que usted piense por un momento en eso. Bien decía yo al comienzo que el Señor nos ha rescatado a nosotros, ahora con un fin también de demostrar la grandísima o la grandeza del Señor y la bondad para con nosotros. De esa manera nosotros poderlo demostrar también. Por eso Pablo dice, para poderlo nosotros demostrar a los siglos venideros, ver a todos aquellos que vienen detrás de nosotros, ver a aquellos que están a nuestro alrededor y nosotros poder demostrar todo eso también, mis hermanos. Nosotros poder decir realmente todo lo que el Señor ha hecho por mí y ahora yo puedo también deleitarme y demostrar todo eso. Ahora bien, aquí es donde viene la parte que nos corresponde a nosotros. Y es aquí donde yo quiero entrar un poco más a profundidad. Si bien decía al principio, ser bondadoso o tener un corazón bondadoso no solamente se trata muchas veces de dar algo tangible a las demás personas. Y es aquí donde viene la parte a veces más difícil para algunos. Y si en nosotros no está esto, mis hermanos, no entendemos lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, no entendemos lo que el Señor hizo en la cruz, cómo nos rescató por medio de la muerte de su Hijo en la cruz, cómo demostró su bondad ahí, no podremos nosotros avanzar más, porque ahora viene una parte en la cual Dios quiere tocar nuestro corazón y quiere que nosotros aprendamos a ser genuinos, que aprendamos a ser bondadosos reales, que aprendamos nosotros a hacer o imitar lo que el Señor
nos ha enseñado a hacer. Quiero que vaya conmigo a Lucas 6:35, por favor. Es un pasaje que muchas veces hemos tocado aquí. Y mire, cuando yo pensaba en esto también, acerca de la bondad de Dios que ha demostrado con nosotros, si bien decía, a veces creemos que el ser bondadoso es simplemente hacer algo por los demás, darle algo a los demás, traerle algo a los demás, o a los hermanos, a las personas que no conocen al Señor, a cualquier ser humano. Pero el Señor quiere hoy en esta noche demostrarnos algo también en el cual nosotros podemos ser bondadosos en esta área. Y mire, el Señor Jesús aquí hablando, ¿verdad? Él decía, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada, dice. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora, el Señor Jesús, mis hermanos, aquí nos demuestra algo que nosotros probablemente hemos ignorado por mucho tiempo. Probablemente no, probablemente algunos lo hemos dejado por un lado y probablemente algunos no. Pero el Señor Jesús nos está demostrando algo aquí. El Señor Jesús está diciendo de qué manera nosotros podemos ser generosos, ser bondadosos con otras personas. ¿Se acuerda que al principio yo le leía las definiciones que daban los diccionarios, ¿verdad? Acerca de qué se refería en cuanto a la palabra bondadoso o bondad. Bueno, de esta manera el Señor Jesús aquí nos enseña, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. ¿Se acuerdan que decía una de las definiciones, es hacer el bien uno con el otro? Bueno, el Señor nos demuestra de esta manera, haced el bien, dice así, a vuestros enemigos. Ahora, en el contexto el Señor venía hablando, ¿verdad? Y Él decía, ¿qué mérito tiene que tú le hagas el bien a alguien que te cae bien, ¿verdad? Lo voy a parafrasear de esta manera. ¿Qué mérito nosotros alcanzaremos si nosotros le hacemos bien simplemente a aquellos que nos caen bien? El Señor luego dice, ¿qué no hacen esto también los gentiles? Ellos se ayudan entre ellos mismos. Ellos realmente, aquellos que le caen bien, bueno, yo te voy a ayudar. Aquel que me cae bien, bueno, te equivocaste conmigo, me faltaste, fallaste conmigo, bueno, yo te perdono, tranquilo. Y dejemos eso en la paz y sigamos adelante. Pero el Señor quiere ir muchísimo más allá. Y el Señor Jesús les dice aquí a sus discípulos, bueno, ahora ustedes les voy a enseñar esto. Amen pues a sus enemigos y haced bien. Y bien decía yo hace un momento, ¿verdad? La parte que a nosotros nos corresponde muchas veces es la parte que a veces nos va a doler más. El Señor Jesús nos envía y nos dice que nosotros, entendiendo la bondad que Dios ha tenido con nosotros, el Señor dice, amen pues a sus enemigos. Y mire, yo sé que para muchos a veces es muy difícil. Y a veces nosotros creemos que somos muy bondadosos o muy generosos. Pero viene esta parte. Hemos enseñado en otras ocasiones, mis hermanos, que no solamente se trata de decir yo perdono, yo olvido, o yo te perdono por la ofensa que tú tuviste conmigo. No, el Señor nos enseña que realmente amemos a esa persona, que amemos a los demás. No importa la circunstancia, no importa la adversidad, no importa realmente qué tan grande o qué tan pequeña haya sido la ofensa. Aquí el Señor nos enseña y nos manda que realmente nos amemos. Ahora, enemigos muchas veces, a veces pensamos que simplemente son las personas de la calle que nos ofenden a veces, o el vecino que nos hace mucho escándalo, o aquel familiar, ¿verdad?, que no es cristiano y me ha ofendido. A veces creemos que ese es el enemigo. Pero también, mis hermanos, dentro de lo que nosotros somos como cuerpo de Cristo, debemos nosotros, así como Pablo decía, y más aún de los de la casa de la fe, o sea, los mismos miembros de la iglesia,
Debemos recordar y debemos ser, aún si pudiéramos decirlo así como Pablo decía, muchísimo más generoso, más bondadoso con ellos. Porque sabe algo, a veces cuando viene la corrección, viene realmente la disciplina, viene lo que, ¿cómo se llama? La mentira tal vez, o cualquier cosa que nos duela. Y si nosotros no perdonamos, nos hacemos enemigos o hacemos de esa persona nuestro enemigo. Yo quiero que piense por un momento a alguien que probablemente se le haya corregido o se le haya llamado la atención, a lo mejor a usted. De repente nos llaman la atención, ¿verdad? Y nos dicen, fíjate que fallaste en esto, tienes que corregir esto en tu vida. Y a veces quiere salir el hombre viejo y decimos, wow, realmente lo que me dijeron y todo me dolió tanto. Y a veces cuando ya vemos a esa persona, ya no lo queremos realmente como lo queríamos antes. Y decimos, wow, esta persona realmente me ofendió muy duro. Sin saber que la otra persona quería realmente que nosotros corrigiéramos nuestra vida. Y lo hacemos enemigos nuestros. Y a veces esta persona realmente está tranquila porque realmente ha hecho su parte en nuestra vida. Y por esa razón el Señor dice, amemos a vuestros enemigos, a nuestros enemigos, ¿verdad? A todos aquellos que nos hacen falta, incluso aunque no hicieron falta con nosotros y nosotros lo consideramos nuestro enemigo. Dice más adelante, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El 36 termina diciendo, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si yo le preguntara, ¿usted cree que Dios ha sido misericordioso con nosotros? Claro que sí. Dios ha sido más que misericordioso con nosotros. Ha sido realmente bueno con nosotros, nos ha perdonado. Usted diría, claro, el Señor lo decía porque realmente Él era Dios. Bueno, déjeme decirle esto también, Dios nos perdonó a nosotros siendo nosotros sus enemigos. Y mire, Él sin habernos hecho a nosotros nada, Él nos perdonó a nosotros habiéndole faltado a Él. ¿Quiénes eran los que teníamos que pedirle perdón? Nosotros. ¿Quiénes eran los que tenían que acercarse al Señor a decirle, Señor, nosotros te fallamos? Hemos sido infieles, hemos sido realmente sin afecto hacia los demás. Nosotros nos hemos olvidado de ti. Y el Señor no tomó en cuenta nada de eso. El Señor envió a su Hijo, nos perdonó, nos resucitó con Él, nos levantó de los muertos y ahora tenemos una nueva vida. Realmente el Señor ha sido bueno con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que nosotros podamos corresponder, ¿verdad?, de la manera como el Señor demostró a través de los tiempos, a través de su Hijo. De esa manera quiere que el Señor nosotros tratemos a los demás. Hemos visto muchas veces acerca del siervo y el consiervo, cómo el rey perdonó la deuda de aquella deuda impagable. Y este hombre que fue llevado, que fue perdonado, no pudo perdonar una deuda pagable. Y sabe algo, mis hermanos, sé que esto va a sonar muy duro, pero a veces nos encontramos en ese problema. A veces decimos, wow, el Señor me ha perdonado de todo lo malo que yo he sido. He dejado toda esa vida pasada. Dios ya no se acuerda de todo eso. Y cuando vemos a aquel hermanito o aquella persona, ¿verdad?, que de repente nos dijo algo, decimos, ay, esto realmente me pesa verlo. Bueno, ahí no estamos nosotros realmente demostrando la bondad que Dios ha tenido con nosotros. El rey, el siervo y el consiervo, al final le dice el rey, porque él no hizo lo que hicieron con este siervo, él dice que sujetándolo del cuello, lo echó en la cárcel. Se entera el rey, ¿verdad?, de todo lo que hicieron con y dijo, ¿no debías tú hacer lo mismo? Ahora yo quiero que piense por un momento, si nosotros decimos realmente amar a Dios, ¿no debemos hacer lo mismo? ¿No debemos nosotros caminar en la bondad que Dios nos ha demostrado? Mire, el joven rico en Marcos 10, 17, ¿verdad?,
Vemos la historia de este joven, cómo se acercó al Señor. Dice ahí que él venía corriendo y hincando una rodilla al suelo, se acercó al Señor y le dice, maestro bueno, le dice. El Señor le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me dices que soy bueno? Ahora, muchas veces nosotros también le decimos, Señor, eres bueno conmigo. Ahora, si el Señor nos hiciera la misma pregunta a nosotros, ¿por qué dices tú que soy bueno? Es porque realmente has visto lo que he hecho contigo y lo que he hecho realmente alrededor de tu vida y lo que realmente he hecho por la humanidad. ¿Es por eso que tú me llamas bueno? ¿Qué pudiéramos nosotros responderle a él, verdad? El Señor le dice al joven, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo bueno hay. Después el joven le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué hago, Señor? Dame la clave para yo poder tener la vida eterna. ¿Qué necesito hacer? ¿En dónde debo echar mano? ¿Qué es lo que debo realmente efectuar yo para obtener la vida eterna? Y claro, como leíamos hace un momento, ¿verdad? No es porque hayamos nosotros hecho algo bueno para nosotros poder merecer la vida eterna. Es por gracia que el Señor nos da. Pero ahora bien, si el Señor realmente nos pidiera algo a cambio para nosotros merecer la vida eterna, y repito, es un ejemplo, no estoy diciendo que es de esta manera como nosotros podemos obtener la vida eterna. Hemos explicado en otras ocasiones que nosotros no nos ganamos el cielo por hacer obras. No obtenemos la salvación de esa manera. Pero una vez nosotros, siendo salvos, ahora nosotros tenemos que vivir por obras, o sea, tenemos que realmente demostrar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y cada día, ahora nosotros obrar conforme a la dirección del Señor. Bueno, este joven le dice al Señor, ¿qué debo hacer yo para poder realmente obtener la vida eterna? El Señor le hace otra pregunta y le dice, ¿los mandamientos sabes? Y bueno, el joven, como hemos leído la historia, ¿verdad? Cómo él le dice al Señor, esto lo he venido guardando desde mi juventud, Señor. En pocas palabras, yo he sido bueno en todo, Señor. Yo he cumplido con todo. Yo he guardado todos estos mandamientos. Yo he hecho todo esto. Y el Señor lo detiene y le dice esto. Marcos 10:21, por favor. Vaya conmigo a Marcos 10:21. Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Luego él dice el 22, pero él, dice el joven, ¿verdad? Este hombre, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si el Señor realmente pudiera exigirnos a nosotros algo para nosotros ganarnos el cielo, ¿qué sería, mis hermanos? Bueno, que nosotros podamos aprender a caminar conforme Él caminó en esta tierra. El joven le venía diciendo, ¿verdad?, que él había cumplido con todos los mandamientos, que él había sido una buena persona. Ahora el Señor le toca esta parte. Y fíjese que el Señor no le dijo, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y con todo lo que recolectes o lo que obtengas de tus ganancias, de todo lo que vendas, ¿verdad? Bueno, síguenos, porque obviamente vamos a poder sustentarnos contigo. No, el Señor le dice, bueno, hay una cosa que a ti te falta todavía. Dices que haces todos los mandamientos, ¿verdad? Has cumplido todo esto. Bueno, vamos a ver si es cierto. Y el Señor ahora le pide algo muy importante que está en su corazón. Algo que él tenía ahí guardado en su corazón. Y el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dáselos a los apóstoles, ¿verdad? No, el Señor le dice, vende todo lo que tienes, sé generoso, sé bondadoso, en esta parte sí, y dáselo a los pobres, dáselo a todos ellos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de este hombre hacia la petición del Señor?
Dice más adelante, ¿verdad? En el verso 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora bien, este hombre dice que era realmente rico, pero él quería realmente hacer algo para poder ganarse la vida eterna. El Señor le pide algo, por decirlo así, simple, tal vez algunos dirán, no es tan simple despojarse de todo. En los versos anteriores vimos que el Señor dice, antes de decirle ese, Jesús lo miró y lo amó primero. Ahora yo pudiera decirlo de esta manera, Jesús o el Señor fue bondadoso con él primero. Él quería realmente quitarle ese peso que tenía en su corazón. Quería realmente darle la vida eterna. ¿De qué manera lo amó? Bueno, de la manera como fuimos amados nosotros, entregando su vida por él en la cruz. Ahora nosotros tenemos que corresponderle cada día, dando nuestra vida por él también. El Señor le dice que entregue todo lo que él tenía, pero él dice que era tanta su riqueza que él dijo, si se lo doy a todos estos que realmente no les ha costado trabajo, ¿qué hago yo tal vez más adelante? Probablemente se puso a pensar él en esto. Dice que él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora usted diría, sí, pero no estábamos hablando de lo que realmente es darle a las demás personas. Bueno, quise tomar esto como ejemplo para ver qué probablemente haya en nuestro corazón. A lo mejor haya enojo. Y el Señor nos está pidiendo que lo quitemos de ahí para nosotros poder amar y ser bondadosos con los demás. Quitar eso de nosotros para nosotros poder realmente dar de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Este hombre le fue muy difícil despojarse de todo lo que tenía para poder compartirlo con los demás. Y miren, nosotros no podremos dar lo que no hemos recibido. ¿Cómo? Bueno, si nosotros decimos haber recibido la bondad y la misericordia de Dios, ¿qué debemos dar? Lo mismo. Nosotros no podemos decir, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Y aborrecer no solamente se trata de ignorarlo, sino que tener algo ahí en nuestro corazón y decir realmente en nuestro corazón, ¿verdad? No me gusta estar con esta persona, no me agrada andar con él. Realmente me cae mal esta persona. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que cada uno de nosotros, mientras dependa de nosotros, como dice Pablo, estemos en paz con todos y con cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, la bondad de Dios se demostró hacia nosotros por medio de su Hijo para perdón de nuestros pecados, para perdonar realmente una carga tan grande, para quitarnos ese peso de nosotros. Ahora, si yo le preguntara, ¿qué tan pesado le está haciendo a usted o me está haciendo a mí amar a los demás, perdonar a los demás? Realmente abrir nuestro corazón y decirle, yo te recibo, no importa cómo tú has sido conmigo. Incluso no decirle cómo has sido tú conmigo, simplemente decirle, yo te amo, yo te aprecio porque eres mi hermano, eres mi hermana. Incluso no siendo cristiano, yo te aprecio porque realmente tú fuiste creado por Dios. Tú fuiste realmente una creación del Señor. Y con eso, mis hermanos, estaremos demostrando también lo que el Señor nos demostró a nosotros. Su amor, su bondad. El demostrar, ¿verdad?, que Dios ha sido bueno con nosotros es porque realmente nosotros vivimos conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Quiero que vuelva, por favor, a Efesios 4:26, por favor. Voy a leer desde el verso 26. Efesios
capítulo 4, verso 26. Voy a leer nuevamente esta versión, Nueva Biblia Viva. Dice así: si se enojan, dice, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al diablo. El que era ladrón deje de robar. Al contrario, trabaje honradamente con sus manos para que tenga con qué ayudar a los que estén en necesidad. Nunca empleen un lenguaje sucio. Más bien, digan palabras que les hagan bien a los que las oyen y los ayuden a madurar. No entristezcáis, dice, al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios los selló para el día de la salvación. Arrojen, dice así, de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Y luego dice el verso 32, al contrario, dice, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Qué tremendo, mis hermanos. Pablo cómo explica y cómo le deja saber aquí, ¿verdad?, a la iglesia en Éfeso, todas estas cosas. Pablo estaba aquí explicándoles a ellos, ¿verdad?, cómo deberían comportarse, cómo deberían ser. Y ya casi al final de esto les dicen que de nosotros, dice, si nos enojamos unos con otros, ¿verdad?, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. La Reina Valera dice, ¿verdad?, no se ponga el sol sobre el enojo. Esta versión lo dice, que el pecado, ¿verdad?, no cometamos ese pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Ahora, si yo preguntara en esta noche, ¿verdad?, ¿quién está enojado con alguien? ¿Quién de nosotros probablemente tengamos en nuestro corazón enojo con alguien? Ahora vendría la otra pregunta. ¿Hace cuánto está ese enojo con nosotros? ¿O hace cuánto en nuestro corazón ha entrado ese enojo hacia la otra persona? Una de las cosas que el Señor quiere es que realmente su iglesia comience a caminar y comience a amarse los unos a los otros. Pensando yo en todo esto, mis hermanos, yo me imaginaba por un instante, allá en el cielo, cómo realmente estaríamos nosotros viviendo con una persona que nosotros tuviéramos enojo con él. Quiero que piense por un momento en eso. ¿Cómo realmente nosotros veríamos, aunque sabemos que va a ser imposible, ¿verdad?, que nosotros podamos estar frente al Señor y ver a esa persona que está ahí, que de repente en nuestro corazón se creó un enojo contra esa persona? ¿Cómo lo miraríamos? Sabemos que delante del Señor no hay nada oculto, mis hermanos. Imagínese usted, yo delante del Señor, allá en su presencia, ¿verdad?, y diciéndole, Señor, gracias por lo que hiciste, me rescataste, yo ya estoy aquí frente a ti, frente a tu trono. Y de repente que volteé a ver y está esa persona que de repente me hizo algo malo y en mi corazón se creó algo en contra de esa persona. Y no corrí a tratar de solucionar el problema, al contrario, le huí y dejé que mi corazón, ¿verdad?, se llenara de amargura, se llenara de odio hacia esa persona. Imagínese usted cómo el Señor me vería a mí ahí. ¿Cómo nos vería? Diría, wow, tú dices que me amas, pero odias a tu hermano. Y como digo, sé que va a ser imposible que eso suceda, ¿verdad?, pero es para que nosotros pensemos y digamos, Señor, tú me has demostrado realmente tu bondad. Ahora yo tengo que corresponder de la misma manera. Tengo que actuar de la manera como tú has actuado conmigo. ¿Cómo has sido conmigo? ¿Cómo me rescataste? Más adelante dice, así no le den lugar al diablo. Porque en este tipo de cosas, mis hermanos, es ahí donde Satanás muchas veces se aprovecha. Y de repente comienza, como decimos nosotros, a echarle más leña al fuego.
Es por esa razón que el Señor siempre nos manda a que nosotros tratemos de arreglar las indiferencias en cuanto sea posible. Pedro le pregunta, Señor, ¿hasta cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? El Señor le dice, hasta 70 veces 7. Pedro tratándose de justificar, ¿verdad? Le dice, ¿7 veces, Señor? Y el Señor le dice, no, todas las veces que sea necesario. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros dejamos eso ahí, Satanás comienza a agarrar ventaja, comienza a ver de qué manera, a meterle más cizaña, a tratar de llevarlo a que usted y yo creamos o creemos algo en nuestro corazón para tener más odio a través o atrás de las demás personas. Dice el verso 28, el que era ladrón deje de robar. Al contrario, trabaje honradamente con sus manos para que tenga con qué ayudar a los que estén en necesidad. Bueno, ahí entra esa parte que yo les decía. Bondad se refleja a través de lo que nosotros perdonamos, actuamos de la manera como Dios actuó con nosotros y también se demuestra de esta manera. Aquel que robaba, que ya no robe más, sino que ahora realmente ha reconocido que Dios ha sido bueno con él y lo ha perdonado. Bueno, ahora toca que trabajar y así ayudar a aquellos que tienen necesidad. Nunca empleen un lenguaje sucio, más bien digan palabras que les hagan bien a los que oyen y los ayuden a madurar. Esa es la actitud que nosotros debemos tener siempre. Debemos nosotros recordar de que nosotros fuimos perdonados. Ahora mi lenguaje, mi forma de ser, mi forma de hablar con cualquier persona no debe ser en doble sentido, para que todos llevemos a la madurez. No entristezcáis, dice, al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios lo selló para el día de la salvación. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos ha demostrado en todo este tiempo. Arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, dice, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Nos ha perdonado el Señor? Claro que nos ha perdonado el Señor. ¿Hemos perdonado aquellas ofensas? Usted y el Señor saben. El Señor y yo sabemos si yo he puesto mano a lo que el Señor me ha enseñado. Mis hermanos, el ser bondadosos o tener un corazón bondadoso implica tener realmente una actitud y un corazón dispuesto a cuando vengan las ofensas, vengan las adversidades de los demás que estén a nuestro alrededor, nosotros poder actuar de la manera como Dios actuó con nosotros, de la manera como Cristo se presentó delante del Padre. Inocente, llevando la culpa de nosotros, demostrando nosotros que Cristo vive en nuestro corazón, demostrando a cada uno de los que están a nuestro alrededor que nosotros tenemos un corazón nuevo, que no pensamos de la misma manera como pensábamos antes. Si tú me hacías mal, yo te hago mal. No, al contrario, ahora decirle, tú me hiciste mal, no hay problema, yo te sigo amando y te sigo queriendo. Porque Cristo lo hizo de esa manera conmigo. Dios me demostró su amor, su bondad de esa manera. Yo siendo enemigo de Él, me amó tal y como yo era. Me envió a su Hijo y me perdonó de todo lo que yo era. Colosenses 3:12, para terminar, mis hermanos. Colosenses 3:12. Voy a leer nuevamente esta versión, Nueva Biblia Viva, dice: por cuanto Dios los escogió y por cuanto Dios los escogió y son santos y amados, practiquen con sinceridad la compasión y la bondad. Mire lo que Pablo está diciendo aquí.
practiquemos la compasión y la bondad. Sean humildes y amables y buenos. Sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar. Y aquí llegó el sello del Señor. Al final dice, si el Señor los perdonó, ¿a cuántos el Señor perdonó? ¿A cuántos el Señor nos ha perdonado, verdad? Viene la otra parte, ustedes, dice. Aquí Pablo, ¿verdad? Diciéndole a la iglesia, ustedes están obligados a perdonar. Usted diría, ¿cómo obligados? Bueno, cuando usted y yo entendemos la magnitud de la ofensa que nosotros le hicimos al Señor y cómo Dios realmente nos perdonó, es ahí donde nosotros entenderemos y digamos, wow, yo realmente tengo que tener eso en mí. Estoy prácticamente empujado, realmente obligado a perdonar a todos ellos, a todo aquel que realmente nos pueda ofender, nos pueda realmente hacer el mal. Yo siempre pienso en el tiempo cuando aquellos cristianos fueron quemados, fueron torturados por amor a Cristo. Y muchos de ellos, dicen las crónicas, que estando en esa agonía, no salió ninguna palabra mala de su boca. ¿Por qué? Porque ellos entendían realmente qué es lo que había en el corazón de esta gente y qué es lo que había en el corazón de ellos. Y ellos morían realmente glorificando al Señor. Morían sin ningún odio hacia aquellos que lo estaban torturando. Y les comparto eso porque realmente cuando decimos que Cristo murió en la cruz, no mirando realmente al ofensor, muchas veces decimos el Señor era Dios. Y sí, era Dios, pero también Él tenía un cuerpo humano. Y Él sentía todo el dolor y toda la ofensa. Pero luego vemos a los cristianos que muchos murieron por causa del Evangelio, por causa de predicar el Evangelio. Muchos fueron mártires, pero no se le escucha decir ni una palabra en contra de aquellos que los ofendieron y en este caso que les estaban quitando la vida en esta tierra. Y por eso Pablo termina diciendo, sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar. Mis hermanos, Dios nos ha demostrado de su bondad. Nosotros tenemos la capacidad ahora, por medio de su Espíritu, a poder ser bondadosos también con todos a nuestro alrededor. Y si usted no lo había experimentado, yo le invito a que realmente le pida al Señor que le muestre para que usted pueda caminar realmente conforme a la voluntad del Señor. Cierre sus ojos por un momento ahí donde usted está. Y yo sé que hay muchísima más información acerca de esto. Y donde usted está, mi hermano, yo quiero que piense por un momento, ¿qué tan grande usted puede ver la bondad de Dios en su vida? Y a la misma vez yo quiero que usted examine por un momento su corazón y vea si a lo mejor hay amargura en nuestro corazón. Vea a lo mejor hay enojo contra alguien. Y si nosotros recibimos de la bondad del Señor, así como el tema de esta noche, queremos tener un corazón bondadoso también, en el cual si me toca que arrepentirme en esta noche delante del Señor, si nos toca que arrepentirnos, mis hermanos, el Señor está ahí fiel, esperándonos. Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Y si recibimos de su bondad, de su misericordia, de su amor, nosotros también poder darle. Y si alguno de nosotros probablemente haya estado amargado, en nuestro corazón haya habido ira o hay contienda hacia los demás, yo le invito a que le pida al Señor
que le dé la capacidad y que Él le dé la gracia para poder rectificar. Y aunque muchas veces duela, mis hermanos, si nos toca que pedir perdón, pedirle perdón, incluso mire, si nosotros hemos sido los ofendidos, pedirle perdón al hermano, a la persona que nos haya ofendido a nosotros, por decirle, he creado en mi corazón o ha crecido algo en mi corazón contra ti. Y dígale al Señor que le dé gracia y palabras para poderse acercar a esa persona. Y poder nosotros decirle al Señor que nos limpie y nos purifique de todo esto. Padre, en esta noche yo quiero darte gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Sabemos, Señor, que tu bondad, Padre amado, fue demostrada desde el principio de la creación, Señor. Nos lo demostraste a nosotros en este tiempo por medio de tu Hijo, Señor. Si nosotros pudiéramos decir o preguntarte a ti, Señor, Padre, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Yo sé que muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y a veces creemos que el hacer tu voluntad se trata simplemente de predicar tu palabra, el cual sabemos que es así, Señor. Pero a veces no pensamos en decir, Señor, el predicar tu palabra también tiene mucho que ver con mis actos, con mi forma de vivir. El tener misericordia con los demás. El demostrar la bondad que tú has demostrado conmigo. Señor, por esta razón queremos pedirte en esta noche que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, Padre amado. A lo mejor hay algo, Señor, en nuestro corazón y por esa razón a veces no hemos podido crecer en áreas, Padre. Y si bien decías, Señor, si nosotros te preguntáramos, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Yo sé que tú nos dirías, sé bondadoso, sé amoroso, sé perdonador con todos aquellos que a veces inconscientemente faltan o te acusan. Y que todos podamos reflejar realmente el amor de Cristo en nuestra vida, con nuestros hechos, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a poder entender más, Señor, y a poder caminar conforme a tu voluntad, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que pase una feliz noche. Tú, Señor, permaneces para siempre. Tu nombre es por todas las generaciones. Tú no cambias. Eres inmutable por los siglos, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Siempre y siempre tú eres Dios, la eternidad en tu mano está, contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás.